El tablero político acaba de saltar por los aires. Mientras el príncipe Wayne intenta disfrutar de un picnic forzado por sus nobles, un golpe de estado en Solgest y disturbios en el imperio amenazan con quemarlo todo. ¿Podrá la princesa Falanya sobrevivir a una trampa mortal en Delunio o tendrá que sacar Wayne su lado más despiadado? Prepárate, porque hoy resumimos el explosivo volumen 10 de Guía del Príncipe Genio. La historia arranca en primavera, con un reino de Natra dejando atrás un largo y frío invierno. Y ahí lo tenemos a nuestro protagonista, el príncipe heredero Wayne Salema Arbales, dándose un paseo a caballo por las llanuras muy tranquilamente junto a su fiel ayudante, Nim Raleigh, de la raza Flahan. Pero ojo, que este momento de relax no es porque Wayne sea un amante de la naturaleza, sino porque es una consecuencia directa de la furia de sus vasallos. Resulta que, hace unos días, a Wayne le cayó un regaño monumental por algo que hizo. Aceptó ser adoptado por Agatha, el líder de la alianza Ulvet en el oeste. Para los nobles de Natra, esto es un escándalo de proporciones épicas, porque, a ver, Wayne es el heredero de una monarquía con 2 siglos de antigüedad y un linaje prestigiosísimo. La reacción de los vasallos no se hizo esperar y se pusieron a debatir intensamente sobre la legalidad de esta locura y si Wayne seguía teniendo derecho al trono. El pobre Wayne intentó calmarlos diciendo que técnicamente no había roto ninguna ley, pero eso solo les dio más rabia. Para ellos, el príncipe es el símbolo y el orgullo de la nación, y no se toca. Al final, los nobles llegaron a una conclusión muy convincente. El comportamiento errático de Wayne se debía seguramente al exceso de trabajo. Así que, como solución, decidieron quitarle todos los pendientes de la mesa y encargarse de ellos de todo, dándole al príncipe, de forma muy irónica, el tiempo libre que ahora mismo está aprovechando en su picnic. Mientras descansan, Wayne y Nim se ponen a analizar la situación política. Wayne explica que, bajo su regencia, Natra pasó de ser una nación pequeña a la que nadie le hacía caso a ser tratada como una auténtica joya por otros países. Esto, claro, hizo que el orgullo de sus vasallos subiera hasta las nubes. Sin embargo, al dejarse adoptar por un extranjero, Wayne siente que, básicamente, le ha dado una patada a toda esa influencia real. Aquí, el príncipe nos muestra su lado más cínico, afirmando que la autoridad soberana y los linajes no son más que ilusiones compartidas o falsas que la gente decide valorar como si fueran reales. Nim está de acuerdo en que venerar un linaje es algo inútil, pero le lanza una advertencia. La mayoría de la gente ama esas ilusiones y si sigue así, el país podría tomar un rumbo que arruine todos sus planes. Pero claro, Wayne está en su modo más relajado y confiesa que no le importa que otros tomen el mando si eso significa que él tiene menos trabajo. Es más, está tan seguro de cómo funcionan las cosas que hace una apuesta con Nim. Dice que sus vasallos no van a aguantar nada y que pronto enviarán a un mensajero rogándole que vuelva a sus tareas. El precio de la apuesta, si Wayne gana, Nim tendrá que terminar cada frase diciendo miau. Y dicho y hecho, apenas termina de proponer el trato, aparece un mensajero galopando a toda velocidad hacia ellos. Efectivamente, los vasallos no han podido sostener el ritmo de trabajo y necesitan que el príncipe regrese inmediatamente. Nim, derrotada por la velocidad del destino y con un suspiro de resignación, acepta su castigo diciendo un tierno miau. Continuamos con una visita muy especial. La princesa Falanya decide ir a ver a su padre, el rey Owen, quien se encuentra descansando en la villa real de Willeron. Es un lugar súper tranquilo, pensado exclusivamente para su recuperación. Y es que, como recordarán, su salud ha estado tan delicada que hace años tuvo que cederle todo el peso del gobierno a nuestro protagonista, Wayne. Durante la charla,
Owen intenta hacerse el fuerte y mantenerse optimista. Incluso se puso de humor y bromeó diciendo que no piensa estirar la pata antes de ver a su hija en el altar, un gran rey. Pero ahora, Falanya no solo fue a llevarle flores, aprovechó el momento para lanzarle una pregunta de esas que queman. ¿Qué piensa él realmente sobre Wayne? La princesa confiesa que ha estado investigando los movimientos políticos de su hermano como regente y lo que encontró la dejó helada. Descubrió un lado despiadado, analítico y calculador que simplemente no encaja con su hermano cariñoso, que ella conoce de toda la vida. Su padre, con la sabiduría que dan los años, intenta calmarla, explicándole que los seres humanos somos polifacéticos. Que Wayne sea una fiera en la política no significa que su amor por ella sea mentira. Sin embargo, Falanya se queda con una ansiedad tremenda, sintiendo que al intentar entender quién es realmente su hermano, se está asomando a un abismo oscuro. Y ojo al dato, que cuando ella se va, el rey Owen se queda pensando solo y define a Wayne con una frase que pone los pelos de punta. Lo llama un dragón con forma humana. Pasando a la acción, Wayne convoca de urgencia a Falanya porque ha llegado una invitación de Delunio, la nación aliada, para celebrar el segundo aniversario de su alianza. Pero como a Wayne le encanta poner a prueba a la gente, le lanza una serie de preguntas para ver qué tan afilada está su intuición política, y Falanya no decepciona. Deduce correctamente que Delunio solo quiere esta fiesta para recuperar algo de prestigio, ya que se han quedado muy atrás comparados con Nata y Soljes tras la caída de su anterior primer ministro. Básicamente, necesitan aparentar. El problema, los vasallos no van a dejar que Wayne salga del país ni loco tras el escándalo de su adopción. Así que el príncipe le encarga a Falanya una misión de alto nivel. Ella será su representante oficial en la ceremonia. Así que ahí va nuestra princesa, partiendo hacia Delunio, junto a su fiel guardia Nanaki, y, aunque por dentro sigue dándole vueltas a la verdadera naturaleza de Wayne, se siente increíblemente feliz por la confianza que él ha puesto en ella. Mientras tanto, en el palacio, Wayne está de lo más tranquilo charlando con Nim Nim. Confiesa que no le preocupa para nada la seguridad de su hermana, porque confía ciegamente en su capacidad y en lo mucho que ha crecido después de lo bien que lo hizo en Malta. Pero claro, estamos en esta historia y la paz dura lo que un suspiro. Wayne ya se saboreaba un descanso dejando el papeleo a sus subordinados, cuando de repente, ¡boom!, llega un funcionario con un mensaje urgente de la princesa Lowermina. Hay señales de disturbios civiles en el imperio de Mundo Tierra. Wayne, con una pesadez que se sienta en el alma, llega a la conclusión de que ahora el reino está en un verdadero aprieto, enfrentando posibles conflictos tanto en el este como en el oeste. Imaginen estar en el centro de todo el caos. Así es el reino de Delunio, ubicado justo en el corazón del continente occidental. Este lugar es una mina de oro para el comercio, pero claro, ser el centro de atención tiene su precio. Básicamente, tiene un letrero de Atácame para vecinos tan ambiciosos como Soljes y Kavarin, para intentar que no lo borren del mapa. El anterior primer ministro, un tal Sirgis, decidió que la mejor jugada era buscar refugio bajo las enseñanzas de Levetia. Pero vaya giro, después de ser derrotado políticamente por las brillantes y a veces aterradoras tácticas del príncipe Wayne, Sirgis terminó exiliado y, por cosas del destino, ahora sirve a la princesa Falanya. Y hablando de la princesa, Falanya llega a Ligden, la capital, con toda su delegación para una ceremonia de la alianza. Pero ojo, que Sirgis no se queda callado y le suelta una advertencia de esas que te ponen los pelos de punta. El actual primer ministro, Mujain, que solía ser su subordinado, es un
tipo ambicioso que tiene al rey Lawrence como si fuera una simple marioneta. Pero aquí hay algo que huele mal. Sirgis nota que, aunque dicen que Delunio está en decadencia, la capital está extrañamente animada. ¿Será que otra nación está inyectando dinero en secreto para evitar que Natra y Soldiers se vuelvan demasiado poderosos? Pero esperen, que el drama apenas comienza. Mientras Falanya va de camino a su audiencia real, acompañado por Zenobia Marden, sí, la marquesa que era princesa, se cruzan en los pasillos con la princesa Dolciela de Soldiers. Y créeme, la tensión se podría cortar con un cuchillo. Dolciela llega con una actitud arrogante y competitiva, lo que desata un duelo verbal épico. Zenobia no le perdona que Soldiers abandonara a su país en el pasado, y Dolciela, por su parte, desprecia a Zenobia por servir a Natra después de ser derrotada. En medio de los insultos diplomáticos, Falanya nota algo raro. Dolciela está inusualmente irritada y con mucha prisa. Por suerte, el primer ministro Mullion llega para romper el hielo y escoltar a la delegación de Natra hacia el rey. Finalmente, llega el momento de conocer al rey Lawrence y la impresión es decepcionante. Falanya se da cuenta de inmediato de que es un monarca débil, inquieto y sin rastro de esa autoridad que debería tener un gobernante. Pero en lugar de juzgarlo, Falanya siente una profunda simpatía por él. Se ve reflejada en esa impotencia y piensa que, de no haber estudiado tanto para apoyar a su hermano Wayne, ella podría estar igual. Entonces, Falanya decide lanzar un all-in, rompe el protocolo y le habla con total honestidad sobre sus propios nervios. Y funciona. El rey se relaja y empieza a hablar de forma genuina. Pero claro, a Mullion no le hace ninguna gracia que su marioneta empiece a pensar por sí misma. Así que interviene bruscamente para cortar la charla, inventando asuntos de gobierno. Antes de irse, el pobre Lawrence intenta mencionar a Sirgis, pero Mullion lo calla con una frialdad que asusta. Falanya se retira con un sabor agridulce. Logró plantar una semilla de cambio en el rey, pero el control de Mullion parece ser por ahora absoluto. Falanya se reúne con Sirgis para soltarle sus sospechas. Parece que el primer ministro Mullion no es ningún tonto y ya sabe que Sirgis está con ellos. La prueba, el tipo bloqueó estratégicamente al rey Lawrence para que ni preguntara por él. Pero ojo, que eso no es lo único raro. Dolciela está actuando de una forma que hasta a Zenobia le dio escalofrío. Mientras tanto, Sirgis está ahí, teniendo una crisis existencial, porque el rey, aunque lo haya tratado como basura en el pasado, parece que todavía lo tiene en mente. Pero, hey, no hay tiempo para sentimentalismo, porque Nanaki, el guardia de Falanya, intercepta a Sirgis en un pasillo y sin filtros le lanza una amenaza directa. Lo va a estar vigilando como un halcón y, a la primera traición, y, hablando de gente sospechosa, vámonos a la habitación de la princesa Dolciela. A pesar de que es tardísimo, la chica está más despierta que nunca y una sonrisa de villana analizando una carta. Dice que todo va según el plan. Su gran meta es demostrarle al mundo que es una jugadora política capaz de hacer temblar a todo el continente. Lo único que lamenta, pobre de ella, es no poder presumir sus planes ante el mismísimo príncipe Wayne. Pasamos a la ceremonia oficial. Discursos por aquí de Lawrence, Falanya y Dolciela, todo muy protocolario, pero el evento social posterior deja a Falanya destruida de tantos saludos falsos. Sin embargo, Zenobia, que tiene ojo de lince, nota algo muy extraño, que hacen tantos mercaderes en un evento político de una nación en declive como Delunio. Aquí hay gato encerrado. Y justo ahí, Mullion presenta a las chicas a un joven llamado Yuan, supuestamente un misionero de Levetia Oriental. Aquí va la clase de historia rápida para que no se pierdan. Resulta que Levetia Oriental
se separó hace siglos por la famosa ley circular, una jugada política sucia para dejar a Oriente y a las naciones como Natra fuera de las rutas de peregrinación. Hoy por hoy, esta fe es una potencia en el imperio del mundo tierra y tiene hambre de expandirse hacia el oeste. Pero esperen, que Yuan no es lo que parece. Cuando Mullion se va, el chico admite que escuchó a las mujeres hablando de los mercaderes. Falanya, que es una genio absoluta, conecta los puntos y ¡pum!, los pone frente a todos. Yuan no es un simple misionero, es un cardenal del Ebet oriental y el que puso todo el dinero para la ceremonia. Yuan, atrapado pero elegante, lo confirma. El tipo es de Melters y quiere usar a Delunio como base para purgar la doctrina occidental. Y escuchen esto, dice que los desastres que causó Wayne en el pasado, como la caída de Sirgis y la hambruna, fueron la oportunidad perfecta para infiltrarse. Yuan invita a Falanya a charlar después, confesando que prefiere una alianza con Natra antes que con Soldiers, porque ven a Natra como un adefesio imbatible. Pero el oeste, menudo cumplido. Pero justo cuando la charla se ponía buena, ¡boom!, estalla el caos en la entrada. Un mensajero llega gritando las noticias que nadie esperaba. Golpe de estado en Soldiers y el rey ha sido derrocado. La multitud entra en pánico total, pero Falanya nota un detalle que le pone los pelos de punta. En medio del terror general, Tolchela es la única que está sonriendo. La historia nos traslada directamente al palacio, donde el rey Gruyere, un hombre con una masa física, digamos, gargantuesca y casi sobrehumana, está disfrutando de una de sus habitaciones y abundantes comidas. Pero la digestión se le va a arruinar rápido porque su hijo, el príncipe Cabra, interrumpe el banquete y no viene solo, llega apoyado por soldados armados para anunciar que ha tomado el control total del palacio. Un golpe de estado en toda regla. Cabra le deja claro a su padre que no pierda el tiempo esperando ayuda, porque no va a llegar. Sin embargo, a pesar de estar rodeado de lanzas, Gruyere no se inmuta. Su presencia es tan imponente que lanza una oleada de presión que hace que los soldados, por puro instinto, tengan que retroceder. ¿Y por qué Cabra hace esto? Pues resulta que el príncipe exige el trono de inmediato por una razón bastante peculiar. Le tiene un miedo atroz a su hermana, la princesa Torchiela. Cabra acusa a su padre de haber dejado que la ambición de su hermana creciera sin control, pero Gruyere, con un cinismo increíble, le cierra la boca. El rey le explica que, mientras Cabra se dedica a dormirse en los laureles, Tolchiela se esforzó al máximo por aprender las habilidades necesarias para gobernar. Para Gruyere, la política no es más que un pequeño hobby donde los caprichos de los gobernantes moldean la nación. Eso sí, siempre que la gente no se muera de hambre, claro. Cabra, harto de la filosofía de su padre, decide que el viejo ya no es apto para reinar y ordena que lo aten. Sorpresivamente, Gruyere acepta su destino sin resistencia, soltando que es deber de su padre respetar las decisiones de su hijo. Pero ojo, que lanza una advertencia final. Cabra solo se atrevió a organizar este golpe porque Tolchela está en el extranjero y cree que ella no podrá tomar represalias. Cabra intenta hacerse el valiente despreciando a su hermana y comparándola negativamente con el príncipe Wayne, pero Gruyere le suelta la última verdad. Puede que ella no sea Wayne, pero está intentando alcanzar su nivel, y ese esfuerzo es el verdadero peligro que Cabra no está viendo. Mientras tanto, en Natra, la noticia vuela. ¿Y cómo reacciona nuestro querido príncipe? Pues con una frustración total, maldiciendo a Gruyere por añadirle un problema más a su agenda. Ya está más saturado que nunca. Nin Nin le informa que Cabra ya se ha proclamado rey oficialmente, usando la típica excusa de una supuesta enfermedad de su padre. Wayne, que para esto de la estrategia es un genio,
analiza la situación y concluye que Cabra se ha disparado en su propio pie. Según Wayne, Soldiers no habría aceptado a una reina de la noche a la mañana, así que el golpe era un error estratégico totalmente innecesario. Como la agitación es cerca de Delunio, Nim Nim sugiere que lo más sensato es llamar a la princesa Falanja para que vuelva a casa por seguridad. Pero aquí viene la sorpresa. Wayne se niega, decide confiar plenamente en el juicio y el crecimiento de su hermana, dejando que ella decida si se queda o se va. Para Wayne, el verdadero incendio que debe apagar Natra ahora mismo está en el este. Y hablando de problemas, justo en ese momento se anuncia la llegada de Fish Bundle, la enviada de la princesa Lowermina del imperio. Las cosas en el imperio de Irwood están que arde. Tras la muerte del emperador, el pastel se dividió en tres facciones principales que no se pueden ver ni en pintura. Por un lado, tenemos al segundo príncipe, Barloche, que tiene todo el respaldo de los militares. Por otro, el tercer príncipe, Manfred, apoyado por las provincias. Y en medio de este caos está la princesa Lowermina, que va de pacífica por la vida. Y claro, tiene al pueblo comiendo de su mano. Precisamente, Lowermina envió a Fisher Bundle a Natra con una misión clara: pedirle perdón por los ajustes de cuentas del pasado y de paso brindarle su alianza a Wayne. Y a ver, Wayne no es tonto, sabe perfectamente que Lowermina lo manipuló antes, pero también es realista. Ahora mismo son aliados estratégicos inseparables. Natra no tiene más opción política y seamos sinceros, Lowermina ha demostrado que tiene lo que hay que tener tras derrotar a su hermano mayor, Demetrio, y hacer las paces con Patura. Pero agárrense, porque Fisher trae noticias frescas. Se viene una batalla a escala total entre Barloche y Manfred. Estos dos se mueren por quitar a Lowermina de en medio, porque es una amenaza política andante. Pero tienen un pequeño problema. Si la matan, el pueblo se les echa encima en una reacción violenta. Wayne, con un cinismo habitual, sugiere que Lowermina debería simplemente sentarse a ver cómo sus hermanos se destruyen entre ellos. Sin embargo, Fisher le baja los humos rápido. La princesa tiene que intervenir sí o sí para mantener esa imagen de futura emperatriz virtuosa y compasiva que tanto le ha costado construir. Así que Wayne revisa un plan secreto que le envió Lowermina y, aunque piensa que es una apuesta arriesgadísima, decide apoyarla con todo el arsenal de Natra. Eso sí, con una condición personal. Esta ayudita servirá para echarle una mano a su hermana Falanja, que anda por el extranjero. Mientras tanto, en el palacio de Delunio, la situación es un auténtico desastre. Tras el golpe de estado en Soldiers, el rey Lawrence está ahí pintado, sintiéndose impotente, porque sus vasallos no le tienen ni un poquito de respeto. Y claro, el primer ministro Mullion no pierde el tiempo. Ha decidido que es el momento perfecto para sacar tajada del caos. Pero ojo, que hay más sombras moviéndose. El misionero Yuan de Levetia Oriental tiene un mal presentimiento. Logró infiltrarse en Delunio, aprovechando la caída del anterior primer ministro, y su plan era usar la Triple Alianza para expandir su doctrina. Pero ahora teme que el desmadre en Soldiers le arruine el chiringuito. Además, no puede sacarse de la cabeza a la princesa Tolchiela. Dice que vio en sus ojos un hambre de bestia que lo tienen en alerta máxima. Y para terminar de caldear el ambiente, volvemos a la dedicación de Natra. Falanja y Sirgis están debatiendo lo peligroso que es que Delunio se esté acercando tanto a Levetia Oriental. Un riesgo político y geográfico que no tiene sentido. Sirgis, aunque ahora sirve a Natra, no puede evitar que le duela un poco su tierra natal. Pero la charla se corta en seco cuando Nanaki entra con noticias de emergencia de esas que te cambian la vida. Delunio le ha declarado oficialmente la guerra a Soldiers.
El tablero acaba de saltar por los aires. Nanaki llega con las peores noticias posibles para la princesa Falanya y Sirgis. Delunio ya empezó a movilizar su ejército contra Soljes. Pero eso no es lo más preocupante, sino que la seguridad alrededor de la delegación de Natra se ha duplicado. Traducción: los tienen rodeados. El plan es obvio. Quieren atrapar a la princesa para usarla como rehén de lujo. Sirgis, que se las sabe todas, explica la jugada maestra de Delunio. Quieren apoyar a la princesa Tolchiela para que recupere el trono de Soljes, pero no por pura bondad, sino para saquear tierras, recursos y quedarse con el control total de esa nación. Básicamente, un robo a mano armada a nivel país. Ante este panorama, Falanya demuestra que Madera está hecha, manteniendo la calma para no dejar mal el nombre de su hermano Wayne. Se pone en modo estratega junto a Sirgis. Ella lo entiende todo. Con Soljes y Delunio a punto de darse con todo, Natra es el factor que desequilibra la balanza de la Triple Alianza. Si ella se queda atrapada en Delunio, Wayne tendrá las manos atadas y no podrá aliarse con Soljes libremente porque la usarían como moneda de cambio. Así que, con toda la determinación del mundo, Falanya decide que debe volver a Natra ya mismo. Lo último que quiere es ser un estorbo para los planes de su hermano. Pero antes de la huida, Sirgis tiene un asunto pendiente. Se reúne en secreto en una casa en ruinas con su antiguo subordinado, el ahora primer ministro Mullane. Mullane, con una arrogancia que dan ganas de traspasar la pantalla, admite que se vendió a Levetia Oriental por puro dinero y necesidad. El tipo no tiene pelos en la lengua y culpa a Sirgis de la decadencia del país, desprestigiando su idealismo hacia la fe de Levetia Occidental. Según Muley, esa religión nunca movió un dedo por ellos en las crisis, así que mandó sus ideales al tacho por unas cuantas monedas. Y aquí es donde la trama se pone oscura. Muley confirma que van a invadir Soljes usando a Tolchiela como excusa para robar todo lo que esté a la vista. Un tipo encantador, de verdad. Pero para asegurarse de que Falanya no escape de Delunio, Muley ordena una brutalidad. Manda a sus hombres a darle una paliza sistemática a Sirgis. Los soldados lo golpean sin piedad hasta romperle varios huesos, con el único objetivo de que no pueda viajar y así retrasar la partida de la princesa. Muley se larga de ahí sintiéndose un ganador, dejando a su antiguo superior ensangrentado y humillado en el suelo. Sin embargo, no contaba con que Nanaki estaba siguiendo los pasos de Sirgis y aparece en cuanto los villanos se van. Sirgis, destrozado y sintiendo que su cuerpo herido es una ancla que condenará a Falanya a ser capturada, toma una decisión desesperada. Le pide a Nanaki que lo mate, pero Nanaki, con su lógica implacable, se niega en redondo. Le dice que él solo mata traidores y que no piensa tocar a un aliado inocente, sin el permiso explícito de Falanya. Con Sirgis agonizante, pero con una epifanía dolorosa, a pesar del sufrimiento, no puede rendirse. Tiene que darle la cara a la princesa y encontrar la forma de que ella logre escapar de esta trampa. Tras ese encuentro con Sirgis, el primer ministro Mullane no perdió ni un segundo y regresó corriendo a la corte. Su objetivo: meterle el acelerador a fondo a los preparativos militares para una incursión extranjera. Nada más llegar, se reunió con la princesa Tolchiela, quien, pobrecita, está que no vive en la ansiedad por todo el caos que hay en Soljes. Pero ojo, que aquí viene lo turbio. El plan maestro de Mullane es usar la legitimidad de la princesa y el músculo del ejército de Delunio para reclamar el trono de Soljes. Aunque Tolchiela aceptó la propuesta tras el golpe de estado de su hermano, la realidad es que Mullane, en secreto, la ve como una niña súper fácil de manipular. Que joyita resultó el ministro. Su meta final es convertir a Soljes en un estado dependiente de Delunio.
volviéndose el líder de facto de ambas naciones. Quiere neutralizar la amenaza de Natra y de paso superar la antigua gloria de la mismísimo Sirgis. Pero esperen, que ahora la historia nos traslada al el pasado de Sirgis. Nació en una aldea pobre y estéril, sufriendo abusos y sin ninguna educación, pero su vida dio un giro de 180 grados con la llegada de un sacerdote de la iglesia de Levetia. Para él, esas escrituras fueron como una bendita lluvia de iluminación que le dio la identidad y un propósito en la vida. Fue así como se impuso la misión de difundir ese mensaje, decidiendo escalar políticamente en la capital para construir iglesias y ayudar a otros niños que estuvieran pasando por lo que él mismo vivió. Volviendo al presente, encontramos a un Sirgis bastante maltrecho, despierto en su habitación de la mansión de Delunio, sufriendo lo imprescindible por las heridas que le provocó Mullay. En ese momento, la princesa Falanja lo visita, y es aquí donde Sirgis abre su corazón con muchísima amargura. Le confiesa cómo el éxito político terminó por corromperlo. Admite que se dejó hechizar por sus propios intereses y olvidó por completo los principios de la nobleza y pureza de Levetia, obsesionándose solo con expandir su autoridad personal. Y, aunque al principio sintió un resentimiento enorme hacia Delunio por haber exiliado, al regresar sintió esa nostalgia y un deseo real de ayudar a su tierra natal. ¿Y cómo reaccionó nuestra querida Falanja? Pues con un alivio inmenso al saber que Sirgis todavía guarda un lugar en su corazón para Delunio. Pero ojo, que Falanja no se queda atrás y propone una solución audaz para intervenir en la crisis. Le dice directamente que necesita su fuerza para compensar que ella aún no tiene el poder suficiente frente a su hermano Wayne. La determinación y la fuerza de carácter que mostró Falanja en este momento dejaron a Sirgis en shock. La comparó con figuras de la talla de Wayne o Gruyère. Totalmente conmovido por la resolución de la princesa, Sirgis selló un pacto definitivo. Prometió dedicarle el resto de su vida a servir a Falanja, jurándole una lealtad nueva y profunda. En el este, parece que el drama familiar entre los príncipes imperiales Barloche y Manfred ha entrado en su estancamiento táctico total. Llevan días en escaramuzas que no llegan a nada decisivo y, claro, los soldados ya están empezando a soltar pestes. Se quejan de la falta de acción y, sobre todo, de que estos dos están quedando en ridículo frente a su hermana, Loguermina, quien está aprovechando cada segundo para ganarse el amor del pueblo mientras ellos pierden reputación. Pero ojo, que no te engañen, este estancamiento no es por incompetencia, sino que es una maniobra fríamente coordinada. En una reunión clandestina, estos dos hermanos revelaron que en realidad están colaborando en secreto para desgastar a Loguermina. Su plan es mantener este frente de batalla estático como una simple coartada, mientras envían agentes a sembrar el caos en las provincias. El objetivo: forzar a la princesa a agotar todos sus recursos y su imagen pública, tratando de blindar ayuda humanitaria en todas partes. Sin embargo, Loguermina no nació ayer. Ella es plenamente consciente del complot de sus hermanos gracias a su red de espías, pero tiene un problema enorme. Está atrapada por su propia imagen de patriota pacífica. Si usa la fuerza militar, pierde el apoyo del pueblo y, para colmo, no tiene generales experimentados porque todos le sirven a sus hermanos. Está entre la espada y la pared. Por eso, Loguermina decide jugar su carta de triunfo y recurre a nuestro protagonista Wayne. Él acepta ayudarla, pero obvio, bajo ciertas condiciones secretas relacionadas con los disturbios en Sorges. A pesar de que no sabe qué trama exactamente la príncipe de Natra, ella decide confiar en su estrategia y se prepara para lo que viene: lidiar con el reino de Falcasa, el gran imperio enemigo. Mientras tanto, en el oeste, el clima no es más tranquilo. La princesa Dolcella
está analizando el inminente choque entre el ejército de Delunio, que cuenta con 15.000 hombres, y el de Solles, con 10.000 bajo el mando de su hermano Cabra. Y atención a su predicción, porque Tolchiela asegura con toda confianza del mundo que Solles perderá la primera batalla. ¿Por qué? Porque las tropas de élite le son leales a su padre, el rey Gruyere, y no van a dar el 100% bajo las órdenes de un usurpador como Cabra. Eso sí, ella también anticipa que, al final, Delunio acabará probando la derrota y ya se está preparando para un evento inminente que podría cambiarlo todo. Y, en este caos, volvemos a Delunio con la princesa Falange. Ella está frustrada, harta de ser solo una invitada extranjera pasiva, pero recordando los consejos de Wayne sobre su proactiva y no dejar pasar las oportunidades, decide que es hora de mover sus fichas. Envía a Zenobia y Nanaki a una misión secreta, mientras Sirgis intenta calmarle los nervios. Pero justo en ese momento estalla una bomba. Un sirviente llega con noticias urgentes. Un invitado misterioso ha aparecido en la mansión de Falange y, al mismo tiempo, se anuncia la llegada al palacio de una figura que hace temblar a cualquiera. Cadmelia, la directora de la oficina del Evangelio de Levetia. Resulta que la mismísima Cadmelia se apareció de la nada para soltar un ultimátum que dejó a todos fríos. Y ojo con ella, porque aunque se vea joven y encantadora, emite un aura de peligro tan pesada que el propio rey Lawrence estaba que no le pasaba ni el aire. Sin dar muchas vueltas, Cadmelia soltó la bomba. Acusó formalmente a Delunio de traicionar las enseñanzas de Levetia. El motivo, aliarse con Levetia Oriental y servirles de vanguardia para invadir Solles. El rey Lawrence, intentando salvar los muebles, quiso defenderse diciendo que todo lo hacía por la justicia, que solo quería devolverle el trono a la princesa Tolchiela. Pero, y aquí viene el giro dramático, la misma Tolchiela le clavó el puñal por la espalda frente a todos, diciendo que la cara más lavada del mundo, que ella no recordaba haber pedido semejante ayuda. Traición total. En ese microsegundo, Mulane lo intentó todo. Había caído de cabeza en una trampa maestra orquestada por este par de mujeres. Ante semejante humillación, el rey Lawrence perdió los papeles y ordenó arrestarlas ahí mismo. Pero el primer ministro Mulane, que es el realmente mantiene la cabeza fría, lo desautorizó frente a los guardias. Sabía que si tocaba a Cadmelia, le darían a la iglesia la excusa perfecta para borrarlos del mapa. Así que, en un movimiento desesperado, Mulane mandó a encerrar al rey en sus aposentos y declaró el estado de emergencia. Cadmelia se fue dándoles apenas unos días de plazo para responder, y Mulane no perdió tiempo. Ordenó frenar el avance militar sobre Solles de inmediato y mandó arrestar a todos los de Levetia Oriental en el país. El problema, que el misionero Yuan y sus hombres son más rápidos que el hambre y ya se habían escapado, dejando a Muller con una frustración tremenda. Haciendo cuentas, Muley finalmente comprendió el plan maestro de Tolchiela, y es que la princesa resultó ser un genio del mal. Primero, provocó el golpe de estado de su hermano para quitarle de en medio a su padre. Luego, usó la ambición de Delunio para tumbar a su hermano. Y, finalmente, usó a la iglesia de Levetia para mandarlos a todos a volar y cancelar su deuda política. Muley no tuvo más que admitir que la subestimó por ser una niña, y ahora el pobre hombre solo está viendo cómo sobrevivir al incendio. Pero esperen, que la cosa se pone mejor. A pesar de que Muley intentó censurar las noticias, la información llegó a oídos de la princesa Falange. Mientras tanto, el cardenal Joan y sus seguidores se fueron a esconder con ella, sabiendo que Delunio no se atrevería a tocar la delegación de Natra por miedo a un conflicto diplomático. Y justo cuando la princesa Falange le daba vueltas a la cabeza pensando en cómo cumplir su promesa de salvar al patriota Sirgis,
y su patria. ¡Pum! Nim Relay aparece como un fantasma entrando por la ventana de su habitación. Nim no venía de visita social. Le entregó a Falanja una carta lacrada de Wayne, quien ya había previsto todo este caos desde que comenzó el golpe en Solles. Ese hombre da miedo. Al leerla, Falanja se quedó de piedra al ver cómo su hermano predijo cada movimiento. Fue justo el empujón que necesitaba para retomar el control. Con una sonrisa que, según Nim, era igualita a la de Wayne, Falanja decidió que era hora de pasar a la ofensiva y le pidió ayuda a Nim para ejecutar un plan que ella misma llamó algo malvado. Tras terminar con el aburrido papeleo administrativo, nuestro querido príncipe Wayne empieza a darle vueltas a la cabeza. Siente el vacío de la ausencia de Nin, a quien, como recordará, mandó a echarle una mano a su hermano. Pero ojo, que Wayne, en lugar de estar preocupado, ve este caos como el escenario ideal. Para él, esta crisis es la prueba de fuego para medir cuánto ha crecido Falanja. ¿Será pisoteada por las circunstancias o logrará levantarse con la victoria? Solo Wayne lo sabe mientras esboza una de esas sonrisas feroces que solo alguien con sus planes puede lucir en soledad. Mientras tanto, en el palacio de Delunio, el ambiente se puede cortar con un cuchillo, porque la situación es básicamente un desastre total. La directora Catmelia no se anda con chiquitas y denuncia formalmente a Delunio por andar colaborando con los herejes de la Helvetia Oriental. Y aquí viene la puñalada trapera. La princesa Dolcella traiciona a Muley sin pestañear, fingiendo ser una pobre víctima inocente que fue coccionada por él. Muley, viéndose más acorralado que nunca, decide que la lealtad es para los tontos y sacrifica al rey Lawrence. Declara, con toda la cara dura del mundo, que la alianza con los herejes fue una orden directa del rey y que él solo era un vasallo obediente. Su plan maestro para salvar el cuello es de los más bajos. Planea entregar la propia cabeza de su rey, mandando al tacho cualquier rastro de patriotismo. Un mensajero interrumpe la reunión con noticias frescas del frente y dejan que les diga. Sorpresa total, ni el ejército de Solles, liderado por Cabra, ni el de Delunio salieron ganando. Ambos fueron derrotados y sus comandantes capturados. ¿Y quién fue el autor de semejante hazaña? Nada menos que el rey Gruyere, el hombre que todos pensaban que estaba bajo arresto domiciliario y fuera de la jugada. ¿Cómo es esto posible? Pues aquí es donde se revela el plan de nuestra princesa Falanja. Ella, que va 3 pasos por delante, predijo que Gruyere querría recuperar su trono, así que envió a Nanaki para liberarla y proponerle una alianza. El objetivo de Falanja era brillante, usar a Gruyere para arruinarle los planes a Dolcella y sacar a Delunio del conflicto. Al principio, Gruyere, fiel a su pereza, no estaba muy convencido, pero cuando le propusieron el reto táctico de enfrentar a 30.000 soldados con apenas 3.000 hombres, ahí sí que le brillaron los ojos y aceptó el trato. Y no crean que eran 3.000 soldados cualquiera. Ese hombre que Falanja puso a la disposición eran tropas de Mardin, enviadas por la marquesa Zenobia. Estamos hablando de soldados entrenados al máximo en tácticas de guerrilla y emboscada, una herencia de sus días en el Ejército de Liberación, diseñada específicamente para frenar a Solles. Bajo el mando estratégico de un genio como Gruyere, las fuerzas de Mardin lograron una victoria brillante y aplastante, dividiéndose en pequeños grupos para emboscar sin piedad al ejército de Cabra. Con los líderes enemigos capturados, Gruyere decide que es hora de volver a su capital para retomar el mando, no sin antes preguntarse qué cara pondrá su hija Dolcella ahora que el escenario ha cambiado por completo. Tras la victoria del rey Gruyere, a la princesa Dolcella se le nota la furia en la cara, y no es para menos. Sus planes de sentarse en el trono de Solles se acaban de ir directito a la basura. Pero ojo,
que si Tolchera no puede ser reina, entonces alguien tiene que pagar los platos rotos. Ahora su objetivo es la destrucción total de Delunio. Sin dudarlo, la princesa le insiste a la directora Cadmelia que esa nación son unos traidores que se aliaron con los herejes de Levetia Oriental para atacar su propia patria. Y como si no hubiera suficiente drama, el primer ministro Muley, viendo que el barco se hunde, intenta salvar su propio pellejo de la forma más rastrera, acusando falsamente al rey Lawrence de ser el único responsable de esa supuesta alianza. Contrario a su fama de rey marioneta, Lawrence por fin saca las garras, desafía a Muley y le niega rotundamente a Cadmelia que Delunio se haya aliado jamás con Levetia Oriental. ¿Qué fue lo que cambió? Pues resulta que la noche anterior, mientras Lawrence estaba hundido en la desesperación y la autodepresión por su propia impotencia, recibió una visita inesperada por un pasaje secreto, Sirgis y la princesa Falanya. Sirgis fue al grano y le advirtió que Muley planeaba entregar su cabeza a la iglesia para salvarse él mismo, pero fue Falanya quien terminó de encender la chispa. Con un discurso inspirador sobre superar la debilidad, logró que Lawrence dejara de ser un sujeto pasivo y tomara su mano para iniciar, de una vez por todas, un contraataque político en toda regla. De vuelta al presente, la reunión oficial se interrumpe con la entrada triunfal de Falanya, acompañada por Sirgis y Yuan. Muley, que está entrando en pánico total, ordena arrestar a Yuan, gritando que es el líder pagano, pero Sirgis interviene con una autoridad que impone respeto, silenciando a los guardias y respaldando la versión del rey. Toda esa conexión con Levetia Oriental es una mentira del tamaño de una catedral. Claro que la directora Cadmelia no se iba a quedar de brazos cruzados y se muestra súper escéptica. Según ella, el testimonio de Natra, al ser una nación del norte, no tiene el peso suficiente para que la iglesia retire los cargos de herejía contra Delunio. Pero cuidado, que Falanya todavía tenía un as bajo la manga. La princesa revela su carta de triunfo, una misiva oficial que prueba que Yuan y sus hombres no son de Levetia Oriental, sino agentes enviados a Delunio por su propia patria. Y aquí viene un golpe final que dejó a todos con la boca abierta, especialmente a Tolchela y el traidor de Muley. Falanya muestra la firma que respalda todo el documento y no proviene de Natra. El papel viene firmado por el mismísimo príncipe Miroslav de Falcaso. Sí, escucharon bien, una nación de gran importancia estratégica que ahora actúa como garante de la versión de Falanya. Con este movimiento maestro, la directora Cadmelia y los conspiradores se quedaron sin un argumento legal para castigar a Delunio. Las piezas del rompecabezas empiezan a encajar de la forma más retorcida posible. Para entender este caos, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, justo antes de que estallara el conflicto. Resulta que en el reino de Falcaso ocurrió una reunión secreta que lo cambió todo. El príncipe Miroslav y nuestra siempre imprescindible princesa imperial, Lowermina, se vieron las caras. Lowermina, que no da puntadas sin hilo, llega con un trato bajo el brazo para solucionar los dos grandes dolores de cabeza de Falcaso, el hambre y la expansión de Levetia Oriental. Su plan, básicamente, un lavado de suministros. Propone pasar alimentos del imperio a través de las islas Patura para evitar que la gente proteste y de paso crear zonas informales donde la fe oriental pueda operar. Pero ojo, ahí siempre bajo supervisión. Pero claro, nada es gratis en esta vida. A cambio, Miroslav tiene que lanzar un ataque sorpresa contra los ejércitos de Barloche y Manfred, los hermanos de Lowermina. ¿Por qué? Porque esos dos solo están fingiendo que luchan y son más vulnerables de lo que aparentan. Miroslav, que no es tonto, acepta el trato, pero se queda con una nota mental. Esta mujer es tan peligrosa y calculadora como el mismísimo príncipe Wayne. Antes de cerrar el trato, Lowermina suelta una última bomba que venía directamente en una carta enviada por Wayne.
La condición es que Miroslav declare que los miembros de la Helvetia Oriental en Delunio son, en realidad, ciudadanos de Falcaso. Aunque Miroslav se queda con cara de esto no tiene sentido, termina accediendo para asegurar la estabilidad de su nación. Lo que no sabe es que acaba de darle a Wayne el favor perfecto para meterse en los planes de sus enemigos en el oeste. De vuelta al presente, la situación en Delunio es un poema. La princesa Tolchela está que echa chispa cuando aparece la carta de Falcaso, pero la directora Catmelia confirma lo peor para ella. La firma de Miroslav es totalmente auténtica, y aquí entra en juego el misionero Joan, quien, siguiendo el plan de Falange y dejando de lado su propia convicción religiosa, suelta la mentira del siglo ante la corte. Afirma que ellos son ciudadanos de Falcaso, sirviendo a la élite sagrada Miroslav. ¡Boom! Catmelia se da cuenta de que está entre la espada y la pared. Si castiga a Delunio, se mete en un lío diplomático con Falcaso, que es un aliado clave contra el imperio. Resultado, no le queda de otra que retirar los cargos de la iglesia. Con la trampa ya cerrada, Falange decide que es hora de dar el golpe de gracia al primer ministro Muley. Ante todo el público, lanza una ofensiva magistral afirmando que la supuesta alianza con la Helvetia Oriental fue, desde el principio, una operación encubierta del rey Lawrence para exponer a los traidores. Básicamente, acusa a Muley de morder el anzuelo, traicionar a la corona e invadir Solles solo por su ambición personal. Con Natra respaldando esta versión y la presión internacional por las nubes, el rey Lawrence no le tiembla la mano, destituye y arresta a Muley en el acto, recuperando por fin su autoridad real. Al final del día, Tolchela se queda procesando su derrota total, aunque al principio pensó que solo se enfrentaba a Falange, llega a la amargura y frustrante conclusión de que fue Wayne Salema Arbales quien orquestó su ruina desde lejos, sin siquiera haber salido de su país derrotado, y, enfurecida, a la princesa de Solles no le queda más que aceptar su fracaso, poniendo fin a esta crisis que casi devora al reino de Delunio. Tras unos eventos diplomáticos que dejaron a todo el mundo con la boca abierta, encontramos a nuestra princesa favorita totalmente exhausta en el palacio imperial, y no es para menos. El agotamiento físico y mental de sus recientes maniobras secretas le están pasando factura. Pero ojo, que el cansancio vale la pena. Su reunión con el príncipe Miroslav de Falcaso fue un éxito rotundo. Siguiendo el plan maestro de Lowermina, Miroslav lanzó un ataque sorpresa que les dio donde más le duele a los ejércitos de su hermano, Barloche y Manfred. Con este movimiento los obligó a retirarse de ese estancamiento militar en el que estaban. Aprovechando que sus hermanos están debilitados, Lowermina le suelta una bomba a su ayudante Fisher. Está decidida a terminar con la guerra de sucesión en apenas un año. Su meta, convertirse en la mismísima primera emperatriz en toda la historia del imperio. Mientras tanto, en la catedral principal de Helvetia Oriental, el misionero Joan está de vuelta para informar al gran pontífice, y aunque las cosas en Falcaso se pusieron difíciles por las restricciones territoriales tras el acuerdo con Lowermina, el pontífice no está preocupado, al contrario, está optimista. La razón tiene un nuevo objetivo entre ceja y ceja: establecer relación con el mismísimo príncipe Wayne de Natra. El líder religioso sabe perfectamente que Wayne es un gobernante pragmático y que Natra está ganando una importancia que ya no puede seguir ignorando. Por eso, le encomienda a Joan una misión crítica: buscar una audiencia con Wayne, usando la cercanía con la princesa Falange como la llave maestra para entrar. Cambiamos de escenario a Delunio, donde Falange sigue dándolo todo en las labores administrativas post-conflicto. Por supuesto, cuenta con el apoyo de Nin Nin, quien no puede evitar admirar la nueva determinación de la princesa. Pero aquí viene lo emocionante. Sirgis, ya recuperado de sus heridas, pide una reunión privada con Falange para darle su decisión final. Aunque el rey Lawrence
le pidió que se quedara para reconstruir su patria, Sirgis dice no, gracias. Él prefiere rechazar la oferta para cumplir su promesa de servir a Falanja de todo corazón. En un acto de devoción solemne que nos pone los pelos de punta, Sirgis se arrodilla y jura ser su vasallo y su sombra hasta el fin de sus días, un vínculo eterno que Falanja acepta formalmente. Pero cuidado, que tras sellar su lealtad, Sirgis suelta una confesión impactante. Resulta que mantiene su plan de instalar a Falanja en el trono de Natra. Si bien, al principio, era por pura venganza, ahora argumenta que es por el bien de la nación. Aquí es donde las cosas se ponen profundas. Sirgis explica que un político de verdad necesita amar a sus ciudadanos y al menos necesita a su país para ser apto. Y afirma que Wayne no posee ninguna de las dos condiciones. ¡Boom! Sirgis describe a Wayne como un dragón que protege el páramo solo por puro capricho y lanza una advertencia aterradora. Si el príncipe decidiera desaparecer o si llegara a fallar de repente, el país colapsaría de inmediato, porque Natra se ha vuelto peligrosamente dependiente de su genio. Sirgis concluye que el reino necesita un liderazgo basado en el amor genuino por el pueblo, una cualidad que solo ve en Falanja. Por eso le implora que acepte convertirse en reina para asegurar de una vez por todas el futuro de la nación. Mientras la delegación de Natra se prepara para recoger sus cosas y dejar del Unio, Nim Raleigh está a tope encargándose de toda la logística. No es tarea fácil, tiene que asegurar los suministros de alimentos y, para colmo, lidiar con las reparaciones de un carruaje que terminó con el eje agrietado. Pero mientras tanto, en las sombras, la directora Catmelia se retira de la ciudad sin una pizca de remordimiento. Ella dice que solo fue una simple espectadora de todo lo que pasó. Pero no se dejen engañar. La mujer se va con las manos llenas. Resulta que obtuvo documentos del Palacio de Solles con información crucial sobre los Flaham. Y aquí viene el bombazo. Tras analizar los registros históricos, Catmelia descubre un secreto que vale oro para la iglesia de Levetia. Atención a esto. Nim Raleigh no es cualquier persona. Es la descendiente viva del fundador de los Flaham y el mismísimo corazón de toda su raza en el continente. Según Catmelia, el clan Raleigh tiene la misión ancestral de custodiar un conocimiento oculto que ha estado enterrado por siglos. De vuelta en el reino de Natra, las cosas también se ponen serias. El rey Owen convoca al príncipe Wayne a una audiencia privada después de su larga ausencia. Al principio, el ambiente es relajado. Comparten un momento de complicidad bromeando sobre la salud del rey y el control de hierro que la princesa Falanja ejerce sobre su consumo de alcohol. Sin embargo, la charla da un giro de 180 grados. Owen le comunica a su hijo que ha llegado la hora de traspasarle la corona oficialmente. El rey reconoce que su salud está muy deteriorada, pero se siente tranquilo porque Wayne ya ha demostrado, tanto en casa como en el extranjero, que tiene todo lo necesario para ser un soberano absoluto. Cualquiera pensaría que Wayne aceptaría el trono y ya, ¿verdad? Pues no. El príncipe responde con una petición que nos deja a todos con la boca abierta. Con una expresión totalmente seria y determinada, le dice que esta será la primera y última vez que le pedirá algo a su padre. Y la frase es de impacto. Padre, quiero que manches tu nombre para toda la historia. Boom. Todo indica que Wayne planea un movimiento político extremadamente sucio y controversial y quiere usar la figura de su padre para proteger su propia legitimidad en el futuro. El volumen cierra con una advertencia que pone los pelos de punta. Estas maniobras políticas fueron el punto de partida de lo que los historiadores llamarían la Gran Guerra de los Reyes, un periodo de apenas un año que se convertiría en uno de los más tumultuosos y decisivos de toda la historia.